están aquí, dice Jesús, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, ya tenemos un regalito a mi hermano. Y un regalito, la pregunta es, usted en la lectura, ¿qué diferente notó de las 9 veces de la lectura? Usted. Exacto, todo la chocolatina. Le di el 27. Le cuento que el versículo 27 que dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, dice Jesús, que no gustarán la muerte hasta que vea el reino de Dios. Ese texto no lo leí por las 8 veces anteriores. A ver si usted de pronto hubiese nacido, no lo leyó, pero no lo leí porque tenía guardado para que en esta última reunión mostrarles que hay textos dentro del mismo texto que no tienen comprensión a menos que uno, escuche esto, a menos que uno tenga el contexto. Le puedo decir que si le pregunto a qué se refiere el verso 27, a cualquier persona sin leer el contexto, realmente no lo entiende. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, verso 27, que no gustan la muerte hasta que vean el reino de Dios. Use una palabrita ahora. ¿Qué es lo que se requiere? Solo levanta la mano. ¿Qué es lo que se requiere para poder entender algunos textos que a veces son difíciles de entender? No, usted no, porque ya por la chocolatina de usted no contesta. Usted le quiere, yo me hago el disimulado y le sopla. ¿Alguien? A ver, el contexto. Entonces ya tenemos 3. ¿A dónde está Jessica? Jessica no se va a ir a comprar nada todavía porque es bien. El contexto. Y estos minuticos los voy a dedicar a explicarles el contexto. A ver, cuando hablamos del contexto, ¿a qué se refiere? Es como uno entra a una conversación y a uno le preguntan, ¿usted qué opina? Y usted inmediatamente dice, ¿y de qué están hablando? ¿Cierto? Porque si a usted le dicen de qué opina y no está oyendo lo que están hablando, usted no puede ¿qué? Dar un referente. Entonces normalmente usted dice, a ver, póngame en contexto, ¿de qué están qué? De qué están hablando. ¿Y qué es entonces el contexto? Es la manera cómo se pueden entender las palabras en una cultura, en una religión, a nivel político, a nivel social. Es decir, de qué se viene hablando. Si leemos Lucas 9, que fue mi intención durante 8 reuniones, en Lucas 9 mostrar la enseñanza. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos una introducción grande, general, luego hablamos del primer punto, ¿cierto? Dijimos que el primer punto era ¿qué? Lo que Jesús dice. 2, el segundo punto, y tomamos el versículo 23, luego dijimos lo que Jesús dice, el versículo 23. Segundo, lo que Jesús dice y explica por qué lo dice, versículo 24. Luego dijimos lo que Jesús dice y el peligro de no tener en cuenta lo que Jesús dice. Usé el versículo 25. Y luego expliqué lo que Jesús dice y por qué nos es tan difícil tener en cuenta lo que Jesús nos dice, y tomé el versículo 26. O sea que hemos enseñado todo ¿qué? Todo el texto. Pero la fuerza del texto viene del contexto. Ahora usted se va a dar cuenta de la fuerza que tiene el texto, porque ahora usted y yo vamos a saber de qué viene hablando el contexto. ¿Sí? Así que a eso nos vamos a dedicar en la última reunión. Como hemos dicho durante las 8 veces y esta es la 9ª,
es que a veces damos enseñanzas en series. El hermano Jaime, durante 10 meses, que se los conté, él estuvo enseñando en serie. No hubo interrupción, predicaba jueves, sábado, domingo, porque la idea es que la iglesia entienda que si vamos a aprender las escrituras, es bueno usar el método de la serie, Entonces, esto quiere decir, Jaime, si es 9 veces, ¿cuántos domingos nos hemos reunido? ¿Cuántos? 9. ¿Que son cuánto tiempo? 2 meses. Exacto. Entonces hay series que son más largas. Y yo recuerdo que di aquí una serie sobre Juan 1 al 18 por 6 meses. Y algunos de aquí ya estaban desesperados, porque estaban enseñando por 6 meses Juan del 1 al 18. ¿Por qué? Porque de pronto pensaban que estaba enseñando ¿qué? Lo mismo, que estaba repitiendo. No es lo mismo. ¿Qué hizo Jaime, por ejemplo, ahora? Hizo una pequeña enseñanza que dio ¿qué? El jueves, ¿sí o no? Entonces digamos que él va a traer la enseñanza y repite algo y empata. Pero en la medida que él va predicando, como ya lo estamos familiarizando con el texto, entonces ya mueve aquí, toca aquí, ¿sí ven? ¿Sí entienden eso? Entonces, para decirles de que por favor entienda que terminamos hoy esta serie, pero lo hacemos con responsabilidad porque queremos que ustedes ya conozcan bien el texto. ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Quién sabe de memoria el texto? O sea, desde el versículo 21 hasta el versículo 27 de memoria, ¿quién lo sabe? Ya deberían de saberlo de memoria, porque son casi 2 meses leyendo el mismo texto, y uno se imagina que usted va a la casa y lo lee. Miren que estoy dando vueltas y todavía no he entrado, es para mostrarles la importancia de ¿qué? De la serie. Y siempre dije, hubo una vez en Villahermosa que estábamos predicando la palabra y la persona cuando llegó había empezado una serie, llegó a los 2 meses y yo seguía en la serie, y después él se fue y vino a los 3 meses, y cuando él vino a los 3 meses yo seguía en la misma serie, y entonces me dejó la razón. Dígale al pastor que si no sabe otro texto. ¿Sí entienden? Espero que ustedes, entre ustedes, tengan en cuenta que lo que estoy diciendo es porque es una serie. Es una serie. Espero que así me entiendan. Entonces usted llega a la casa. Oye, ¿de qué habla el pastor? ¡De lo mismo! ¿Sí ven cómo somos con corazón lleno de qué? De maldad. Incluso decimos, yo eso ya no lo sabemos. Gente muy atrevida, muy contumaz. Eso es lo que dijo el pastor, ya lo sabemos. Bien. Dicho esto, entonces entremos aquí a la Lo que le voy a decir, hermano, es el impacto del texto. Cuando uno sabe qué, el contexto. Mire lo que dice Lucas 9. El contexto, ¿cuál es aquí? El contexto de este texto es, en este caso, que no siempre es igual, es arribita. ¿Arribita de qué? Del 21. Entonces, cuando usted lee el 18, ahí empieza a darse cuenta del contexto. Miren que en el 18 Jesús está orando aparte. Esa palabra aparte quiere decir que está hablando ¿qué? A solas. Y el versículo 18 dice con los discípulos. No había ¿qué? Nadie más. Solamente con los discípulos. Con los 12. Y ¿alguien recuerda más o menos en qué tiempo del ministerio de Jesús estamos? En Lucas 9, aparte de los que me han levantado la mano. ¿Quién se recuerda? Si esto fue dicho en los primeros 3 días, los primeros 4 meses. ¿Alguien se acuerda? Bien. Es el inicio del tercer ¿qué? Año del ministerio de Jesús.
¿Cuánto tiempo llevaba con ellos? 2 años. Y ya entra un tercer año. Y Jesús entonces tiene 1 año para seguir aquí de Jesús en el contexto hizo 2 preguntas. Las 2 preguntas van a ayudarnos a entender la fuerza del texto y lo que Jesús realmente quería hacer. Hicimos un esfuerzo textual tratando de explicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sin darle la fuerza del contexto para hoy terminar. ¿Cuáles son las 2 preguntas? ¿Cuáles son? Miren el versículo 18. La pregunta que él le hace es ¿a los qué? A los discípulos. Y él pregunta ¿a quiénes? A los discípulos, aparte, a solas. Porque lo que él va a preguntar es muy peligroso. Escuchen, aparte porque lo que va a decir es muy peligroso. Y solamente se lo dice a quién, a ellos, aparte. Por eso en la Biblia no se pierde nada. Dice que aparte a los discípulos porque lo que va a decir es supremamente peligroso. ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién le pregunta? A los discípulos. ¿Qué le pregunta? Versículo 18. ¿Quién dice la gente que soy yo? La segunda pregunta está en el 20. Y ya dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Ve las 2 preguntas? ¿Sí la ven? Las 2 preguntas. Pero recuerde, está solo, aparte, porque es un peligro lo que Jesús acaba de preguntar. ¿Qué pregunta? Él pregunta, la primera pregunta es, ¿qué dice quién? La gente, el pueblo. Recuerde que el pueblo no eran los afganos, no eran los suizos, ¿eran quiénes? Los judíos. ¿Y qué dicen los judíos de mí? Y ellos dijeron, de usted se dice esto y esto y esto, pero hay algo que los judíos no dicen. ¿Por qué le preguntan eso a los discípulos? Porque los discípulos ¿qué? Oyen a la gente. Oyen a la gente. Entonces ellos dicen, oiga, la gente ¿qué dice de mí? Entonces ellos dicen, bueno, ustedes dicen que es, unos dicen que usted es Juan, el Bautista. ¿Sí oyó esa palabra? Otros dicen que usted es Elías. Y otros dicen que usted es uno de los otros profetas. Obviamente que los textos paralelos dicen que Jeremías, pero es uno de otros profetas. Entonces, cuando ellos responden de lo que la gente cree, dice Jesús. Jesús ya le pregunta a quién. Otra vez a los discípulos, ¿y qué les pregunta? ¿Cuál es la segunda pregunta? Y les dice, ¿y vosotros quién decís qué? ¿Quién soy? Y Pedro responde por todos. Eso es como un asunto común. Parece que él siempre responde por todos. ¿Y qué dijo? ¿Tú eres qué? El Cristo de Dios. Lo que Jesús acaba de preguntar y lo que acaba de decir Pedro, el nombre de Jesús es peligroso. Pastor, usted se inventa porque es peligroso por lo que dice el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Cuando Jesús escuchó a quién, a Pedro, que dijo que él dijo que nadie sepa eso. Si oyó lo peligroso que es, y se los encomendó ¿qué? Rigurosamente. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué aparte? ¿Por qué con ellos solos? ¿Y por qué les hace las 2 preguntas? Noten que lo que la gente respondió, no respondió lo del versículo 20. ¿Qué debió haber contestado la gente? Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le faltó a ellos contestar? ¿Quién no reconocieron ellos?
¿Cómo? Que era hijo de Dios. Ellos reconocían que él era esto, esto, esto y esto, pero no dijeron que él era qué, porque ellos no aceptaban que Jesús era qué, el Cristo. Como usted toma nota, o por lo menos yo veo que tú estás tomando nota, la palabra Cristo es una palabra, no voy a usar un diccionario, sino en Juan, en el capítulo 1, nos dice qué quiere decir la palabra Cristo. Por favor, si usted la sabe, que se calladito, no me adelante. Pero realmente, Jaime, la mayoría de los cristianos no saben qué quiere decir la palabra Cristo. La palabra Cristo en Juan 1 dice así, 1:41, hablando de los primeros discípulos. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, Andrés, y le dijo, ¿hemos hallado qué? Al Mesías, que traducido es ¿qué? El Cristo. Entonces, ¿Cristo es qué? Mesías. ¿Sí lo entendió? A ver, eso es muy importante. Si usted solo sabe esto, aprende a leer el Antiguo Testamento y aprende a leer el Nuevo Testamento. O sea que cada vez que se habla de la palabra Cristo, ¿sí? Y cada vez que se habla de la palabra Mesías, se está hablando de qué? De lo mismo. Entonces, si yo te digo, yo me entregué a Cristo, ¿lo entiendes? Y si yo digo, yo me entregué al Mesías, es lo mismo que escrito, porque la palabra ungido en griego es Christos, y la palabra en ungido en hebreo es Mesías. ¿Lo entendemos? Vea, si esto es todo lo que aprende esta mañana, punto, y le doy 2 o 3 palabritas, se da cuenta que es suficiente. Bien, entonces cuando yo digo, yo me entregué a Cristo, ¿ustedes lo entienden? ¿Sí lo entienden? Y si yo digo, y yo me entregué al Mesías, ¿ustedes lo entienden? Entonces, cuando usted lea la palabra Cristo, siempre, ¿a qué se refiere? ¿A quién? Al Mesías. Hermano, ¿estás entendiendo eso? Entonces, dime qué quiere decir Jesucristo. Sí, Jesús, Mesías. ¿Sí ve la palabra? Jesús Cristo quiere decir que el nombre del Mesías se llama ¿cómo? Jesús. ¿Sí ve? Vean, hermanos, para que pueda leer. Entonces, por decir algo es, cada vez que usted lea la palabra ungido en hebreo es que si es en hebreo es Mesías, y si es en griego es Cristo. Entonces, unos señores que viven por aquí arribita dicen que la palabra Cristo no aparece en el Antiguo Testamento. Error. Si aparece, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento no dice Cristo porque está en hebreo, porque está en hebreo, entonces dice ¿qué palabra va a aparecer? Mesías. Entonces dice, no, es que Cristo no aparece en el Antiguo Testamento. Desconocer eso, fácilmente a usted le desmontan todo. Pero realmente cuando yo digo Cristo, estoy hablando de ¿qué? Del Mesías. Entonces, si ahora empiezo a decir Mesías, pastor, con lo que salió Mesías, ¿qué es eso? Entonces ya sabemos que es Mesías, ¿no? Amén. Entonces yo digo, el que vino fue Cristo. ¿Vino quién? El Mesías. El Mesías. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús encargó rigurosamente, esa palabra que subrayaron, rigurosamente Dios, por favor? ¿Y cuántos años lleva de estar con ellos? 2 años. Y les dice, no vayan a decir que soy ¿qué? El Mesías. No vayan a decir que soy ¿qué? El Cristo. No lo vayan a decir. A propósito, hago un pareja y usted me dijo que saludara. Bueno, ¿a quién quieres que saluden a él? Por favor, Bueno, obviamente que le permito a Jaime es porque él me pidió el favor, aunque lo hago también de parte mía y de parte de la iglesia. Estos minutos se me los voy a restar. sí, pastor. 1 Corintios 15, 1 al 17. 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 1 Corintios 15, 1
Por favor, pastor, tengo 8 personas que estoy tratando de recordar, pero... Bien, entonces la va a escribir ahora y al finalizar, y le damos el al finalizar. Oigan, Dios, que es muy inteligente, como dije que entre más se demore, más tiempo me queda bien. Entonces, bien. Es un hombre muy inteligente. Eso Dios nos lo ha donado a nosotros. Entonces, el término ungido en hebreo quiere decir Mesías y en griego quiere decir Cristo. Entonces, ¿qué es Jesucristo? Jesús el Mesías. ¿Sí ven? Cada vez que usted lee la Biblia, Jesucristo, Jesús el Mesías se llama Jesús. Jesús es el Mesías. Pastor, hasta ahí no le veo ninguna cosa. Jesús dijo que encargó con rigurosidad que no lo hicieron. Que no lo hicieron. Y note que en el versículo, cuando Jesús preguntó en el 18, ¿quién dice la gente que soy yo a los discípulos? En el verso 19, ninguno decía que él era aquel. El Mesías. Nadie decía, él es el Mesías, él es el Cristo, pero la gente no cree. ¿Sí o yo? No creía que él era el Mesías, no creía. Y Jesús, escuche, ¿sabe para qué vino? Para que ellos supieran que él era qué, el Mesías, o sea, el Cristo. Entonces eso los encargó rigurosamente. Ahora, en el versículo 19, unos dijeron que él era ¿quién? Juan el Bautista. O sea que se comentaba en Israel, véalo por ahí caminando, debe ser un profeta, él debe ser Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El que bautizó a Jesús. ¿Y él estuvo qué? En la cárcel, y fue ¿qué? Decapitado. Y Dios dijeron, este tiene que ser ¿qué? Entonces en Israel se hablaba, resucitó Juan el Bautista. Incluso para que usted se dé cuenta que era muy común, eso llegó a los oídos del Imperio Romano, que son la representación de Herodes. Y en el texto, los que toman nota nomás, dice el texto acerca solo voy a leer, hermanos. Como ustedes ven, el tiempo va pasando, pero solo lo voy a leer. Permítanme un momento. Dice Marcos 6. Marcos 6. Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho ¿qué? Notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos pueblos. O sea que era tanta la autoridad que tenía Jesús, que ellos dijeron que él era ¿quién? Juan el Bautista. Aquí en Marcos dice, otros dicen que era Elías, ¿cierto? Y en el texto que hemos leído, otros decían que él era, pero ¿qué no decía la gente que él era? El Mesías. No decía que él era el Cristo, ¿sí? Entonces, mire lo importante del texto paralelo, ¿cierto? Que aquí no dice, pero en el texto paralelo dice, ¿sí? Entonces, Herodes dijo, este fue el que yo decapité. Este fue el que yo decapité. Si ve la importancia del catecismo para leer los textos paralelos, no se afanen, tenga tiempo. Hay gente, y lo digo, que son capaces de ver, yo escuché por la FM, los de la FM
W, que hay series, eso no sé, que hay series de Netflix. Ay, que la pronunciación, series hasta de 20, y hay gente que se mete y ve y se queda todo el día viendo eso, ¿sí o no? Sí, sí, pastor. Sí. A mí me han dicho, ¿no te has visto La Casa de Papel? Y yo digo, ¿usted sabe quién es el Mesías? No, el que llegó los domingos. Sí, es un desafío que nos volvamos expertos en la palabra. Mire, Jaime lo dijo, Jaime, yo no va a ser capaz de terminar, estoy emocionado mucho aquí. Pero por eso sí quiero, yo oro para que todos los días haya culto, todos los días haya culto. Porque es que pasó la palabra. Porque es que cada 8 días uno come cada 8 días, hermano, siempre. Pero Dios es tan milagroso y profundo, que hace que lo que recibas un domingo y aguante hasta el otro domingo. No, pues sí, claro, Jaime, hasta el jueves, ¿cierto? Sí. Pero ellos me dijeron que eso era que. Entonces ya sabemos, entonces, que Jesús viene enseñando por 2 años y apenas todavía él no se ha Jaime todavía él no se ha parado y ha dicho públicamente. O sea que nadie ha oído de quién, de él, decir, yo soy qué, el Mesías, el Cristo. Él está predicando. Por eso notó que se lo dijo que en privado, lo dijo en privado, para que no se dieran cuenta, y lleva 2 años y no lo ha dicho. Entonces ahora usted ve el impacto de qué, el impacto del texto, ¿sí? En privado les dice a los discípulos que a nadie le digan lo que él lee. O sea que hasta esta altura del texto y de los 2 años, Jesús abiertamente no ha dicho que Él es el Mesías, o sea, el Cristo. Aunque la multitud estaba aquí, en expectativa, ¿sí? Aún ellos no habían oído de Él directamente, de Él, pero ellos decían, ¿quién será? No, ¿quién será? Pero ¿quién será? Hasta el punto tal que en la escritura, solo tome nota, no lo busque porque nos perdemos. Lucas 22, 67, le dijeron, bueno, deja de atormentarnos y por favor dinos si tú realmente eres el Mesías, nos tienes como atormentado, pues eres. Esto es importante para ese texto, pero es importante para toda la escritura. Yo diría, Jaime, que si hiciera un examen, como lo hice ahora, y preguntara, ¿qué quiere decir Jesucristo? Ya ustedes saben que Jesucristo dice, ese es el nombre del Mesías. Jesús, Mesías, Cristo. Ahora, escuche esto. El fin, óigalo bien, vea el impacto. El fin de la escritura. El fin que usted sea invitado a nuestra reunión no es exclusivamente para que usted cante, aunque usted cante. No es exclusivamente para que usted tome la cena, aunque tome la cena. Aún más le voy a decir, el fin de las escrituras no es para que usted al final deje de ser esto y aquello, aunque la palabra te cambie y te transporte. No es para dejar entrar, aunque cuando usted entrega su vida a Jesús, abandona esa vida del pecado de la interés. Pero ¿para qué es eso? Es muy bueno que la iglesia sepa para qué es la escritura. Y otra vez, Jaime, le digo,
si preguntara a alguien para qué es la escritura, a partir de hoy ustedes lo van a saber. Y muchos de ustedes lo saben. Pero ¿para qué la escritura? ¿Para qué usted tiene la Biblia? ¿Para qué se escribió la palabra? ¿Para qué fue la escritura? Y ya ustedes ya saben para qué es. A ver si alguien la cogió. ¿Sabe cuál es el fin de la escritura? El fin de la escritura es para que la persona encuentre a Cristo y sea justificado por él. Si la escritura no tuviera ese principio, esto sería solamente un manual de carreño, un manual de humanidad. Simplemente, digamos que el hermano dice: mija, me voy para la iglesia. Sí, mijo, vaya para la iglesia para que usted aprenda a vivir, para que usted deje tal cosa. Escuche, el fin de las escrituras, escuche, es encontrar aquí, el fin de la escritura es el Mesías, o sea, Cristo. Si yo dejo aquí, ahí me quedo tranquilo, ya. Este es el fin, para que usted sea justificado. Porque hay gente que lee la Biblia, que lee las escrituras. Hay religiones que tienen las escrituras, pero no han entendido que el fin, para qué es toda esta escritura, para qué es esta escritura, es para que la persona conozca a Jaime, a Jesús, alabado sea a Cristo, porque al conocer a Cristo es justificado por nuestro Dios a través de su muerte y resurrección, y usted reciba la salvación eterna. ¿De qué gana que usted diga: yo leí la Biblia y yo leí la escritura y yo fui a la iglesia y conseguí empleo y está en el infierno? De que diga: yo conocí el evangelio y se arregló mi matrimonio, pero los dos están en el infierno. El propósito máximo de la escritura es Cristo, el Mesías para justificación. Si yo estuviera enseñando esto, yo los estaría hechizando y sería ir a mí. Pero le voy a mostrar lo que dijo Saulo cuando se convierte, que es Pablo, y Pablo lo enseñó. Pablo dijo: el fin de la escritura es Cristo, por el cual somos ¿qué? Justificados. Por eso Jaime, en el pasado, ahora no lo he vuelto a oír, gente que le llevaba el evangelio y son de la religión amarilla de la que yo estuve. Muchos de ustedes fueron de la religión amarilla o verde, ¿cierto? Es que, ay, tan bueno, vienen a un culto. Es que, ay, fue a un culto, ay, tan bueno, pastor, qué culto tan bueno, canten las mismas canciones de nuestra iglesia, pues de nuestra iglesia amarilla. Y hacen muchas cosas que nosotros hacemos. Ellos lo llaman Eucaristía, nosotros lo llamamos Eucaristía, ustedes lo llaman tal cosa, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué es lo que no han encontrado en esa religión? No han sabido para qué es las escrituras. Las escrituras es para que usted, por estas escrituras, encuentre ¿a quién? A Cristo. Gracias, Cristo. O sea, también que ve que ya, si yo digo Cristo y después digo Mesías, quedamos más enredados que, ¿sí o no? Entonces, es para encontrar ¿a quién? Para nosotros la palabra es Cristo, pero para los judíos, ellos entienden la palabra Cristo, lo entienden con la palabra ¿qué? Mesías, porque es una palabra en hebreo. ¿Ve? Entonces, lo que el texto dice es que el fin de la escritura, dijo Pablo, el fin de la ley, de la Torá, que así también lo llaman los judíos, la ley, o sea, las escrituras, el fin de la ley es Cristo. Entonces usted se coge la mano, porque esa es una expresión para decir sorprendas. Le voy a mostrar el texto donde dice, incluso no voy a incomodar a mi hermano, ese hizo mi hermano Miguel. Miguel. Ellos como que huelen que uno los va a llamar.
Eso fue. ¿Cómo se me fue cuando íbamos a decir en la película, cómo se llamaba el espía? Sí. Que mató a una tal? Bueno, pero están entendiendo. Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría saber dónde dice? Pablo Rey. Si yo le pregunto a alguien, ¿para qué las escrituras? Ah, para cantar. No le voy a decir nada malo, pero para eso no es. Es para ser buen esposo, para eso no es. Es para eso no es. No, para eso no es. ¿Para qué la escritura? Para que usted encuentre al Mesías. Amén. Para que usted encuentre a Cristo y Él le justifique sus pecados. Vea, hermano, eso es para que sonara la batería. Jaime, ayer. Yo lo haría, pero es que no sé tocar batería. ¿Alguien sabe tocar batería? Claro. No, ella te dijo que no. Sí, no, bueno, que ya sabe tocar. O aquí se hace voluntariamente. Pero escuche bien, escuche. Nada, aquí nada es obligado. Ay, usted me está obligando a la gente aquí. No me obliga a nada. Si esta gente, estos hermanos, no cambian sus vidas, es un asunto de ellos. Usted me mandó un correo muy bonito, y si lo voy a decir que correo me mandó el pastor a mí, en secreto, pero lo voy a decir a ustedes. Se lo voy a decir. Me dijo, pastor, usted y yo enseñamos la palabra de Dios, pero no podemos cambiar a nadie. Hay mucho cuidado con tratar de cambiar a la gente y obligarlos a hacer lo que sea. Eso es un peligro. Predicamos la palabra, pero ustedes son los que tienen que dedicarse al Señor. Yo voy a dar cuenta a Dios no por su salvación, sino por lo que yo le pedí. Yo le pedí. Por ejemplo, hermana, que está con nosotros, y luego sus hijos, ella debe saber las veces que se oró aquí por ella, y vean a ella aquí, llega primero que todos los hijos. Ahora, ¿qué hace ella? Ya seguir en el camino del Señor, pero ella no es responsable de la salvación de Dios. Así es, pastor. No. Así eso es un asunto de Dios con Dios. Elección personal. Vean, usted puede ver, yo puedo ver todos mis hijos separados de Dios. El problema de ellos han oído la palabra. Ay, me quedé en esto. No, muy bien, ahí fue voluntario. Sí. Fue voluntario. Pero déjame venir, tocar la batería. Sí. Vale, María, no vamos a olvidar este momento. Se sabe. Oiga, sí, eso está. Nunca van a olvidar este texto. Muchas gracias. Y lo tocó en rey. En mi dedo. Romanos. Vea lo que dijo Romanos. No, pero. No aplaudieron, no nos justifican. Pero todos se dieron cuenta que tocaste por la nota de rey. Sí, no. ¿Cierto? Rey, ella es casada. Rey. Romanos. Casi se puede decir que yo. Claro que, como yo digo, yo me voy a poner de pie. Eso no se ve, ¿qué vamos a hacer? Eso no se ve nada. Pero voy a leerlo de pie. Romanos. Vea lo que es. Hermano. Luego con temor y temblor. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley, aquí la palabra ley es la Amén. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tú puedes venir todas las veces a la iglesia que quieras. Tú puedes venir a la iglesia todas las veces que quieras. Tú puedes venir, mira, me estoy enseñando a cualquiera. Tú puedes venir a la iglesia. Y si usted no cree en Jesús, se muere. Y se muere sin recibir ¿qué? La expiación de los pecados.
Si ve que vemos a Miguel le extrañamos. ¿Sabes por qué? Imagínate que tocó la batería. Ay, porque vos no estabas. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Oye, no pasó que esté mejor que me fui. A él le podemos preguntar lo que enseñamos. Dígame para qué es el fin de la escritura, con toda seguridad que no sabe. Por eso hay que oír qué. Oír qué, la palabra. El fin de las escrituras es conocer a quién. A Jesús. Ve cómo cambia todas las religiones. Porque si usted conoce a Jesús, ¿qué ocurre? ¿Usted es qué? ¿Qué dice el texto? Es que justificado. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Vea, qué texto tan corto pero tan profundo hay. Dice que toda la escritura o toda la ley, porque esto es lo que se llama, cuando ustedes escuchen la palabra ley, se refiere a la escritura, a la Torá, a la ley. Dice que el fin de la escritura de la ley es ¿quién? Cristo. Porque cuando le habla a los judíos, él les va a decir el fin de todas las escrituras, porque ellos eran unos investigadores profundos de la escritura, y les dice a ellos, si ustedes están investigando la palabra y ustedes no me encuentran a mí, ustedes están perdiendo el tiempo. Mire, Jesús dijo eso mismo. Entonces, Romanos 10, ¿qué? 4. Dice, el fin de la escritura es ¿qué? Cristo. Y ahí, ¿Cristo te va a qué? ¿Te va a qué? A justificar, o sea, expía tus pecados. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer para que Él expíe tus pecados? Creer en Él. Una persona puede estar en el infierno ahora y decir, yo estuve por 15 años yendo a los cultos. Y la pregunta es, ¿y qué? No, yo sé mucha Biblia, pero no supo lo más que. No supo lo que. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Entonces Jesús mismo dijo, ¿sabe para qué las escrituras? Para que me encuentren a mí, no para encontrar a ningún pastor. Hermano, eso sí, yo públicamente le agradezco al pastor y oro por el pastor. Pero ustedes lo han visto a él que él no se promociona. Aquí está con ustedes el ungido de Dios, el hombre de Dios. No. Él está aquí y sirviendo el rey como siervo. Porque hay gente que idolatra a los que, los hombres. Mi pastor dijo, no hable nunca así. No diga mi pastor dijo, diga la escritura dice. Voy a leer, Jaime, no alcancé a terminar pues lo que quería, pero con lo que les estoy diciendo es suficiente. Vamos a un texto donde Jesús dijo, esto se escribió, oiga, todo esto se escribió es para que me encuentren que Jesús dijo, amén. Vamos, amén. Vamos al texto. Vamos. Claro, vamos al texto de Lucas 24, Jesús ha resucitado. Es un texto que dice, usted todo esto lo ha leído, pero es que es el momento del Señor. Lucas. Dígame que vale que usted sepa mucho de Biblia, porque los judíos conocían el Antiguo Testamento, eran incluso se llamaban, daban cátedra. Y aquí mi hermano que es profesor universitario sabe qué es cátedra. Cátedra, por Dios. Conocerte. Y vea lo que dice Jesús, Lucas 24. Casi que te voy a decir, Jaime, no, ya no. Yo le iba a decir a él que tocara otra batería. No, que ya no. ¿Qué dice? Que no, es que... Lucas 24. ¿Listo? Lo voy a leer y aquí termino. Termino la serie. Ve el impacto. Y eso pues que iba a hablar un poquito más. Lucas 24. Versículo 25. Recuerde que Jesús ha resucitado y están dando con 2 discípulos. Y ellos no creen que Jesús ¿qué? Resucitó.
Y Jesús camina con ellos y vea lo que les dice a ellos, porque ellos no creen que Jesús ¿qué? Resucitó. Y mire lo que dice Lucas 24, versículo 25. Entonces Él les dijo, ¿a quiénes? Con los dos que andaban: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oiga esa palabra, han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y vea el 27. Y comenzando desde Moisés, son todos los libros de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, o sea, todas las escrituras del Antiguo Testamento, dice, declaraba en todas las escrituras, ¿qué dice él? Lo que de él decía. Él no les dijo, vean, sujétese a su mujer, papel bíblico, muere que no es sujeta a la mujer. Vea, sea comprensivo y respetuoso con la mujer. Hay hombres que no son respetuosos de la mujer, pero eso no está enseñando el Espíritu. Mire, vea, como están aquí caminando con unos rollos, ay, porque eso es un rollo, no es que impresión tan hermosa. Que a propósito, ay, me dice que no compran en la vida, hermano, pero sí compran unos tenis que valen hasta 75.000 pesos. No, mentira, 25.000 pesos. ¿Hasta cuántos hay me hizo? Supe los últimos de 8.90. 8.90. En Barbie para se los compraba. Y Jesús caminaba con ellos, iba caminando. Y empezaba por, dice que él empezaba a enseñarles de Génesis. Empezaba. Mire, con ellos han andado mucho tiempo, ¿sí o no? Y les digo, yo le dije, vea. Aquí hablan de mí. Yo voy a pedirle a alguien que lea para que sepa que yo estoy en una trampa. Hermano, la Reina Valera, ¿quién tiene la Reina Valera? Por favor, lee el versículo de Lucas que acabé de leer. ¿Cuál es? ¿Versículo qué? 25. ¿Qué dice? Lucas 24:25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Han dicho, pero uno dice, ¿han dicho de quién? ¿Sí o no? ¿De quién? Y entonces lea el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. 27. Y comenzando desde Moisés. Moisés quiere ir en ese Deuteronomio. Espere ahí, voy a llegar a eso. Vean, miren, aquí. Sigue leyendo. Y siguiendo los profetas. Por todos los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo se escribe después de Jesús. Por si entienden. Cuando Jesús estaba en la tierra, las escrituras era ¿qué? El Antiguo Testamento. Entonces lo voy a hacer aquí, que está separado hasta muy pedagógicamente por una hoja. El Antiguo Testamento. Todo esto, sigan. Y los profetas, ¿y qué dice? Les declaraban en todas las escrituras, Antiguo Testamento, lo que de él decía. Él decía, aquí habla de mí, aquí habla de mí, aquí habla de mí, en el Antiguo. Amén. Por eso los señores de arriba que dicen que Jesús está en el Nuevo Testamento, pero él no está en el Antiguo, que no está en el Antiguo. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que hablaban de quién? En el Antiguo. Aquí hablan de mí. Él no hablaba aquí de Moisés, aún de Elías, ni de tal cosa. Aquí es como tienen que ver eso. Vea. Por eso esas enseñanzas hoy en día que está viniendo de afuera, los llamados talibanes, si usted sabe qué es eso, hay iglesias cristianas, entre comillas, que son peores que los talibanes, para que usted sepa. Cuidado con algunos que ya saben que han hecho ese transitar por las comunidades en unos legalismos impresionantes. Bueno, termino, me estoy pegando aquí. Y otro texto, listo. Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, téngalo ahí para que lo lea, hermano. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún ¿qué? Con vosotros. Con vosotros. O sea, como ya resucitado.
Esto fue lo que dijo con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito De mí. De mí. en las Escrituras. Léalo, hermano. Léalo. Lucas 24:44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús mismo dijo, el fin de las Escrituras soy yo. Conózcanme a mí para que sean que justificados y crean que vamos a ver.